Este día, de veras, tengo un honor de tener acá al doctor Montoya y doctor Montoya, no sabe cómo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y tomado el tiempo para venir. El doctor Montoya es un gran hombre de Dios, es un maestro de la palabra de Dios. Él ha sido parte de la facultad del seminario Masters en California. Si no conoce el seminario Masters, el seminario unido al ministerio del pastor John MacArthur. El hermano Montoya ha servido ahí por muchísimos años, más de 45 años, ¿cierto, doctor Montoya? Como pastor en la primera iglesia bautista fundamental en Whittier, California. Tienen los hermanos un seminario en español, han entrenado mucha gente en español, plantado muchas iglesias. Yo estudié, el doctor Montoya fue mi maestro en el seminario de ministerio pastoral y de predicación. Si no les gusta cómo predico, vayan a reclamarle a él, por favor. Ok, porque él es el culpable. ¿Sí? Lo único que me acuerdo una vez que prediqué enfrente de él y me dijo, hermano, dedícate a otra cosa, no es cierto. No, en toda seriedad, una de las cosas que yo aprecio mucho del pastor Montoya, y le voy a dejar el lugar a él, nada más quiero compartir esto con ustedes, es esto. Cuando yo pasé por el seminario, hay muchos maestros muy buenos en el seminario Masters. Hay personas que tienen un conocimiento impresionante de la palabra de Dios. El doctor Montoya también. Pero lo que era verdaderamente excepcional en sentarse a escuchar al doctor Montoya era ver toda esta profundidad del conocimiento de la palabra de Dios, todo este conocimiento profundo traído a la vida real. ¿Sí? Mientras yo salía a las otras clases con los otros maestros, todo era precioso, ¿no? Salíamos adorando al Señor, pero todo estaba como volando aquí en lo abstracto. Y de repente entramos a la clase del doctor Montoya y todo se convertía en carne y hueso. No sé si me explico. También en el seminario a uno se le sube la cabeza, ¿no? Y de repente piensas que eres un teólogo y que sabes todo, ¿no? Y estás hablando toda la vida de los grandes predicadores. Y estábamos en nuestra como burbuja, ¿no? De orgullo del seminarista. Y el hermano llegaba y nos ponchaba en la clase. ¿Verdad? Decías, si vas a ir allá y vas a predicarles a los hermanos sobre las bendiciones de la suscripción iota, ¿no? En el griego tal, los hermanos te van a correr de la iglesia, ¿no? Entonces una bendición escuchar al hermano. Entonces, bueno, voy a dejarle el lugar. Él va a compartir hoy. Una de las cosas que yo le pedí hoy que compartiera es cómo es el llamado de Dios para una persona a quien Dios llama al ministerio. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí porque quieren también entender eso y quizá porque Dios está hablando a tu vida y tú estás pensando y diciendo, bueno, el Señor me ha llamado a servirle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un aplauso y vamos a recibir a nuestro conferencista, doctor Montoya. Hermano, gracias. Gracias a usted. Es bueno estar con los pastores, hermanos. Yo como pastor, colaborador con ustedes, es un gusto estar aquí con ustedes. Ya mero me arrepentía anoche cuando les dieron una paliza a los Dodgers y ya mero cancelaba este viaje. Pero aquí estamos y es un gozo ver mis amigos allá de Los Ángeles que abandonaron la iglesia allá y vinieron a este lugar, pero gusto de verlos aquí con nosotros. Como dijo el hermano Guillermo, he sido pastor por 45 años. Después de terminar la preparación en el seminario, tenía planes de ir a México para plantar iglesias y estaba recién casado, tenía dos hijos y me sentía bastante neófito de ir a plantar iglesias. No ha habido pastoreado una iglesia, entonces tomamos la posición de pastor en una iglesia especial allí en Los Ángeles, First Fundamental Bible Church. Es una iglesia fundada para alcanzar la segunda y tercera generación de hispanos. Era todo en inglés. Entonces su servidor se entregó para pasar unos quizás 5 años ahí como pastor y luego ir a México. Bueno, lo que comprendí es que México vino a Los Ángeles y ahí aterrizó. Entonces nos quedamos ahí
en Los Ángeles ministrando entre el pueblo hispano y tan grande es el pueblo hispano, millones de personas que son hispanos que hablan español y también inglés y spanglish entre medio. Y Dios nos llamó y hemos estado ahí predicando la palabra, enseñando el seminario para preparar otros pastores para ministrar, iniciando también un seminario en español para preparar pastores hispanos que hablan español para el sur de California y también para Latinoamérica. Y hemos pasado nuestra vida ministrando al pueblo hispano, pero en inglés. No me acostumbro a predicar en español. La mayor parte de la predicación que hago la hago en inglés. Vamos a tratar esta semana, hoy, mañana y pasado, de hablar en el idioma celestial, que no es cierto, que es el español. Y si uso palabras que no me entienden, es que las he inventado en el proceso de predicar. Ni sé lo que estoy diciendo, pero es decir, vamos a tratar con eso. Tengo un amor tremendo para pastores y en lo más que vivo, más aprecio el valor del pastor. Si usted es pastor, ministra la palabra, usted es de suma importancia. Lo que usted hace en su ministerio, nadie lo puede hacer. Me acuerdo cuando vine a Cristo, mi mamá vino a Cristo pronto y tengo seis hermanos y hermanas y uno tras uno vinieron a Cristo. Mi papá fue muy lento para venir al Señor. Él resistía. Fue criado en un ambiente protestante. Es decir, él había oído la palabra y la había rechazado. Y no quería entender. Y cuando le dije, mira papá, voy a ser ministro. Dijo, mi hijo, estás loco tú, estás loco. Vas a perder tu vida. Le dije, lo voy a hacer porque el Señor me ha llamado a ministrar la palabra y quiero ser ministro. Y no quiso él aceptar. Pero después de 7 años de predicar, yo me crié en un pueblito en California que se llama Calexico, que está en la pura frontera. Está Mexicali, en México, y luego una línea, y luego el pueblito de Calexico. 12,000 personas, 5,000 gatos y 3,000 perros. Y es un pueblito bastante pequeño. Y allá había quizás 2 o 3 iglesias evangélicas. Y había una iglesia bautista de los American Baptists. Y como Calexico está casi al fin del mundo, está como quizás 2 kilómetros del infierno, es tan caliente allí ese lugar, 115 el verano allí, un calor tremendo. Allá enviaron un pastor bautista, el Pastor Berg, ya ancianito, pero todavía tenía balas en su pistola, todavía podía predicar. Y cada tarde venía a hablar con mi papá, se la pasaban hablando, los dos eran ancianos, tenían mucho en común. Y que no se lo pescó y cada tarde te lo estaba trayendo. Y poco a poco, y vino a conocer el Señor, mi papá. Y se entregó completamente al Señor. Paró la borrachera, de fumar, etc. Se hizo cristiano verdadero. Y le enviamos un pastor para que lo pastoreara de nuestro instituto. Y él amaba la iglesia y amaba a su pastor. Y un día, este pastor se desanimó. Con la batalla de la iglesia, los hermanos, etc. Desanimó y dejó el ministerio. Y se fue. Y dejó la obra, tomó su familia y se fue. Mi mamá dijo que mi papi lloró como un bebé. Y si usted conocía a mi papá, yo pasé casi los 18 años con él, paseando en las piscas, etcétera, ambos, y nunca lo vi llorar a él, nunca. Cuando estaba borracho sí lloraba, pero bueno y sano nunca te lloraba. Y él lloró como bebé, cuando su pastor
se le fue. Y digo eso porque lo que usted hace es de suma importancia. La gente, el hermano, la hermana que está en su iglesia, lo aprecia a usted. Hay algunos que quizás no, pero la mayoría lo aprecian a usted. Y lo que sucede con nosotros es que en veces nos desanimamos. Ocurre a todos nosotros. El ministerio es duro ser pastor, es duro ministrar. Y en veces nos desanimamos. Esta noche nomás quiero animarlos un poquito, que sigan haciendo lo que está haciendo, que no se retiren, que no se renuncien, que no avienten la toalla como dicen allá, que permanezcan fiel en el ministerio. Lo vamos a desanimar y necesitamos que alguien venga y nos anime para que sigamos en el ministerio, porque la gente nos espera, nos aman, ellos están allí atentos para que uno vaya y les dé la palabra que los cuide bien. Voy a traerle unas palabras de la primera carta de Timoteo, capítulo 3, un pasaje muy común que cada pastor ya lo conoce, pero nomás para un repaso, para animarles esta noche, que sigamos ministrando en nuestros ministerios. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, y luego hay un pasaje también semejante en Tito, capítulo 1, pero dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos para el pastor, el carácter, requisitos del pastor. Y Timoteo en esta carta, como dice capítulo 3, versículos 14, etcétera, dice, esta es la manera en que uno debe comportarse en la iglesia. Estas son las reglas del ministerio. Es un manual pastoral. Le titulan las epístolas pastorales, pero es un manual pastoral. Esta primera carta, así como Tito también es un manual pastoral para Tito. Primera Timoteo y Tito son iguales. Estos hermanos encargados de plantar iglesias y apuntar pastores tenían que enseñar a los hermanos cómo se hacen las cosas. Y nos habla aquí tocante el líder cristiano. Y reconocemos que es importante enfocarnos en el carácter del líder. El carácter. Muchas veces nos enfocamos en la habilidad, lo que sabe, su preparación, la inteligencia, educación, cómo predica, pero eso es algo segundo. Lo primario es su carácter, lo que es. Y es importante que no nos olvidemos de eso. Cuando hablamos del líder cristiano, notemos que se usan 3 palabras para describir el líder. Se usa la palabra obispo, anciano y pastor. Obispo, anciano y pastor. Algunos piensan que son 3 diferentes personas, pero no lo son. Es una misma persona que tiene estas 3 partes de su oficio. De ser obispo significa la palabra griega episkopas, episkopeo, que significa supervisar. Es decir, el líder cristiano es el que se encarga de supervisar la obra. Si uno es pastor, uno es líder, uno es anciano, se encarga, es decir, él es el hombre responsable de la obra.
Es decir, todo lo que viene, lo bueno o lo malo, es nuestra responsabilidad, no de otro, no es de la esposa ni de otros hermanos, es de nosotros. Entonces, por eso dice, es obispo. La otra palabra que usa es la palabra anciano, que significa persona de edad, de madurez. Nos acostumbramos en los Estados Unidos y en veces en las iglesias buscar a pastores jóvenes. Un hombre joven, un varón joven, con ánimo, energía, lo metemos al ministerio. Pero en aquellos tiempos, los que eran líderes eran ya ancianos, es decir, ya tenían pelo blanco o no tenían pelo porque se le había caído. Es decir, estos hombres de madurez, habla de su experiencia en su vida y más en su vida espiritual. Por eso en la lista dice, no sea un neófito. La palabra neófito, palabra griega que significa un arbolito recién plantado. Un arbolito recién plantado, que no sea un hombre que es recién convertido a Cristo o que no ha pasado por la época de la vida, que tiene experiencia. Es importante que eso reconozca. Entonces, la palabra anciano significa su carácter en la manera que él ha vivido su vida cristiana. Esperamos que ha sufrido, ha pasado tentaciones, ha tenido tiempo en su vida, tiene madurez. Entonces significa eso. Y la otra palabra es pastor. Palabra linda porque en aquellos tiempos, como ya saben, la profesión, el oficio en aquella tierra, el pastor y las ovejas, el rebaño estaban por todas partes. Y era una comparación linda para el pueblo de Dios, que el líder es como el pastor y la iglesia el rebaño. Él se encarga, ese es su trabajo. Su trabajo es de pastorear, de cuidar el rebaño. Y hablamos más tarde tocante ese trabajo de pastorear. Entonces, pastor anciano y obispo es una misma persona que tiene estos aspectos de su ministerio. Se encarga de supervisar, es aquella persona que va por su carácter, va a ser líder y se encarga de pastorear, de cuidar el rebaño. Es importante, en vez de tenemos en las iglesias a ancianos que no trabajan. Se sientan en la mesa como ancianos, pero nunca hacen nada. Dan órdenes, a veces mandan al pastor, ese es el anciano, el pastor, dividen los títulos, este es el anciano, este es el pastor, y le te están mandando esto. Y es igual. El que es anciano y no pastorea, no es anciano. Tiene que trabajar también, ¿cierto o no? Es lo que era. Entonces no hay que cuidar que no dividimos este asunto. Entonces, el líder tiene de parte de su carácter. Noten que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Significa que esto de ser líder cristiano tiene cierta atracción. Cuando Pablo habló a Timoteo y le dijo estas palabras, usted se puede imaginar que había hermanos, había hombres que deseaban ser pastores, ser obispos, ser ancianos. Querían tomar el cargo de cuidar del rebaño. Y dice Pablo, mira, el que anhela ser obispo es algo bueno. Es algo bueno. Es decir, este oficio tiene una atracción. Primeramente dice, es deseable. No es malo desear ser pastor. No es malo desear ser un predicador. Al contrario, dices, bueno, es algo deseable. Es tan deseable que usted ve el texto griego y Pablo usa dos palabras que
que son de las más fuertes para hablar de un deseo. La palabra oregomai se usa como para codiciar dinero. Se usa en capítulo 6. Es decir, un anhelo, un deseo. Y la otra palabra es epifumía, que se traduce a veces lascivia. Es tan fuerte que se traduce lascivia. Es un deseo tremendo. Un deseo tremendo. Y hermano, usted lo ha tenido ese. Usted quizás lo tiene. Y ojalá que no lo ha perdido. Este deseo de ser pastor. Estamos hablando, el hermano hace unos pocos minutos y él dijo en inglés, if you can do something else besides pastoring, do it. Que traduce, si puede hacer otra cosa, además de ser pastor, hazlo. Es decir, que el que es pastor, el que es ministro, no tiene otra opción. Yo no tengo otra opción. Si no fuera pastor, ¿qué quisiera? En veces a este punto de mi vida, que ya tengo quizás más años que ya gasté y pocos que me quedan, en veces estoy pensando de jubilar, etcétera, y me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Vender drogas? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo la voy a pasar? No me gusta pescar, no juego golf. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Bueno, voy a seguir pastoreando. Mi visión es de morirme predicando un sermón. Caer ahí muerto en el púlpito, así. Y le digo a mi esposita, mira, cuando me pongas en el cajón, ponme con mi dedo así, mira. Cuando pasa la gente a ver mi cara, le voy a estar predicando un sermonazo todavía. Es decir, es algo deseable. Y si hay alguno de ustedes que son jóvenes que están pensando en el ministerio, no es mal desear el ministerio, de desear pasar su vida predicando la palabra, cuidando del rebaño, sirviendo a Jesucristo con su vida. Es algo deseable. Noten, dicen, y también es buena obra. Dice, es buena obra. Es la obra que trae más beneficio al hombre que cualquier otro. En veces menospreciamos el ministerio. Entre nosotros, yo sé que el pueblo sí lo hace, el pueblo lo menosprecia. En otros tiempos, en otros siglos, había una actitud al pastor, al ministro, donde lo veían como la persona más importante de la comunidad. En inglés se usa la palabra the parson. Y la palabra parson significaba person, la persona. Es decir, la persona más importante de la comunidad es el pastor, es el ministro. Entonces dice, es buena obra. Y muchas veces entre nosotros, si no nos cuidamos, hay entre nosotros otros que vienen o quizás que dicen, no quiero ser pastor, quiero ser quizás un profesor de un seminario, quiero ser un psicólogo, quiero meterme a la política, quiero ser otro para influir al pueblo, influir al mundo, quiero hacer un impacto y lo voy a hacer de otra manera. Y hermano, está equivocado. La mejor manera de hacer un impacto al mundo es por ser ministro de la palabra. Porque aquí está la solución, que no es cierto. Esta es la solución de todo. Es el Evangelio, la palabra de Dios. Y es buena obra entonces. Buena obra reconocer eso. Que es lo que uno tiene que ver. En veces por ejemplo, el hermano Guillermo dijo, yo me pasé 22 años en un seminario como profesor. Antes de eso pasé 10 años en seminario de Talbot. Tengo 32 años como profesor. Pero fíjese, no soy profesor, soy pastor. Sí, soy profesor, pero soy pastor primeramente. Para eso vivo. Eso de profesor lo hago para azotar los alumnos, pero soy pastor, porque ese es el oficio.
más importante, más importante. Otra cosa, alguien lo puede hacer. De ser político, cualquier lo hace. De ser psicólogo, cualquier loco lo puede hacer. Pero de ser pastor, ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto o no? De ser pastor, ¿quién lo va a hacer? Si usted muere, si mañana usted muere, ¿quién va a tomar su lugar? No hay otro. No existen, especialmente en el mundo hispano. Usted vale su valor en oro. Usted vale su valor en oro. Porque si usted muere, no hay otro que lo puede reemplazar. Es decir, es buena obra. Y hay que reconocer eso para que no se nos olvide y menosprecie su oficio. Empieza usted ve, iglesia humilde, púlpito humilde, un rebaño quizás pequeño, usted ve y dice, no, ¿y qué? ¿Y qué yo? ¿Y qué? ¿Y qué yo? ¿Cómo y qué yo? Usted es el pastor que está haciendo buena obra, como dice la palabra aquí. Noten también que dice, y es digno de respeto. En decir esto, dice palabra fiel. Palabra fiel. Ustedes ya saben que Pablo usa esa frase para anotar cosa importante que se debe aceptar. En vez de dice palabra fiel, digna de ser aceptada por todos. ¿Qué no dice eso? Y él lo concluye con esto. Dice, es palabra fiel. Es decir, este es de suma importancia de ver este oficio, la atracción del oficio, reconocer y darle el respeto que se debe dar. Han venido tiempos difíciles en la iglesia moderna cristiana porque se ha perdido el respeto al pastor. Ya en algunas iglesias anglosajonas ni se usa la palabra pastoria. Ya, es que tú Juan y tú Pepe y tú John, Peter, Sam, hey you, ya ni saben su nombre, hey you, Fatso. ¿Y qué? ¿Qué pasó con el respeto del pastorado? Y la palabra le trae respeto al oficio. Capítulo 5, versículo 16. El pastor es digno de doble honor. ¿Qué nos dice? Doble honor. Dice también la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Reconozcan, respeten a aquellos que tienen el cargo sobre vosotros. Hay que mantener con dignidad este oficio. Hermanos, le pido a usted que si usted es pastor, llene su oficio con dignidad, actúe con dignidad en su vida. Usted es pastor, usted no es cualquier persona, usted es pastor. Cuide bien su testimonio y pórtese bien. Respete el oficio que usted tiene. Yo cuando comencé a pastorear, yo nunca le pedí a los hermanos que me llamaran pastor. 26 años de edad tenía y no les pedí. Pero había un anciano en la iglesia que me introdujo a la iglesia. Él fue el que me llamó para considerar la iglesia. Dice, mira Alex, ven a mi iglesia, quiero que la consideres. Estamos buscando pastor para nuestra iglesia. Y fue a visitar una tarde, un domingo por la tarde. Me senté allá atrás en la última banca y estaban predicando y el sermón fue terrible. Y yo dije, ay, este no lo está haciendo. Y es como Dios me dijo, mira, si tú puedes hacerlo mejor, entonces ¿por qué no lo haces tú? Y le dije, bueno, deja al hermano, mira, quiero poner mi nombre en la canasta para que también me consideren. No sabía que era el único nombre en la canasta, que no había otra. Pero él fue que dijo así, dice, este es nuestro pastor. A él se le llama Pastor Montoya o Pastor Alex. Así se le llama a este hombre. Él lo dijo. Y así se mantiene en la iglesia First Fundamental Bible Church. Se respeta el oficio de pastor.
Pobre de usted que le diga, oye, tú Montoya, te matan, te cuelgan de los pies. En veces así lo dicen, oye, tú Montoya, oh, no, Pastor Montoya. Lo digo para que usted respete su oficio, usted es pastor. Si entrara el presidente Trump a este lugar, se le dé el título de presidente, que no es cierto. No, hey, Trump. No. Entonces, y el oficio que usted tiene es más alto que el oficio de pastor. Entonces, es digno de respeto. Vea también, cuando hablamos de líder cristiano, hay que reconocer que somos llamados, Espero que usted en su corazón sienta que usted es llamado al ministerio, que usted está en el ministerio porque Dios lo llamó, Dios lo escogió. Si usted va a tener perseverancia en el ministerio, tiene que tener la confianza que usted está donde usted está porque Dios lo puso allí. Tiene que tener esa confianza 100%. Que usted está ministrando a donde está porque Dios lo puso allí, porque Dios lo llamó. Yo sé que hay varios puntos de vista tocante el llamado al ministerio. A lo mínimo hay dos. Hay algunos que dicen que es un llamado personal, Dios nos llama por dentro en el corazón, llama al ministerio. O quizás otros dicen, no, es que somos llamados por la iglesia. La iglesia es aquella que apunta a los hermanos a ser pastores o ser líderes en la iglesia. Y en realidad quizás las dos son verdades. El llamado personal es uno que uno siente que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha tocado, que Dios nos ha llamado a ser ministros, predicadores de la palabra, y sentimos que Dios nos ha llamado. Pero también es el oficio de la iglesia, que la iglesia también apunta a líderes. Por eso se ve en los Hechos, capítulo 6, por ejemplo, cuando apuntaron los diáconos, los líderes en la iglesia, fue la iglesia que apuntó a los líderes. Capítulo 14, por ejemplo, cuando Pablo apuntó ancianos en las iglesias, se dice ahí que los apuntó, y quizás la palabra que se usa es que la iglesia también estaba en ese proceso. Capítulo 13 es la iglesia que eligió a Pablo y Bernabé que sean los misioneros para ir a plantar iglesias. Fue la iglesia que respondió al llamado del Espíritu Santo, que apuntaran a estos dos para que sean misioneros. Es decir, hay que reconocer que somos nosotros esos hermanos, esos hombres que reconocemos que Dios nos ha puesto. La razón por la cual en veces nos vencemos es que no tenemos esa confianza, dudamos. Y cuando duda, entonces ya la gente lo ve. Hay en las iglesias aquellos que cualquier iglesia tiene aquellas personas que causan problemas, que no lo respetan a uno, que están a punto de contradecirle. Toda iglesia lo tiene. Eso van por todas partes. Pablo lo tenía. La segunda carta a los Corintios se trata de eso. Gente que no amaba a Pablo, que lo estaban contradiciendo. Dudaban el apostolado de Pablo, fíjese, qué tan bajo se iban estos hombres, de dudar el apostolado del Pablo. Es decir, existen. Y si usted no reconoce su llamado, la gente lo va a ver y le va a afectar en la manera que usted ministra. Usted tiene que ser un hombre llamado y ordenado al ministerio por la iglesia, y lo conoce. Si es un llamado personal, entonces usted lo tiene que reconocer. Es un llamado oficial de la iglesia se lo va a dar. Usted es el pastor porque la iglesia lo puso como pastor. Ahora actúe de esa manera, con esa confianza que usted es el pastor. No depende de la cantidad de hermanos.
la cantidad del rebaño, no importa de eso, no importa de su habilidad, no importa de eso. Lo que importa es que usted es el pastor, usted es el anciano. Dios lo puso como líder, tiene que actuar como líder. Entonces, de esa manera, me tocó ir de disciplina, ir a casa de un hermano que estaba abusando de su esposa. Le estaba pegando y fui a la casa de él para hablar con él. Y me dijo, ¿y qué derecho tienes tú de venir a hablar conmigo? Dice, yo soy tu pastor. Ese derecho tengo. Vengo a tu casa a pedirte que cambies tu vida, que no trates con tu esposa de esa manera, te va a vivir mal. Y fíjese, me corrió de la casa. Me corrió. Dije, quiero que te vayas de mi casa. Y me corrió. Pero fui con la autoridad de ser pastor a la casa de él. Y no que me llamó después de 2 años, me llamó una noche, ya tarde, un sábado, me llamó. Mira, pastor, quiero hablar contigo. ¿Y por qué? Dije, mi esposa me dejó. ¿Por qué esperabas? ¿Qué esperabas, tonto? Le dije. En inglés, what did you expect, stupid? Le dije. Es lo que le dije. Ya, me corriste de tu casa. Pero la autoridad de hablar con él. Me acuerdo de un joven que lo busqué por teléfono y a las 2 de la mañana lo encontré en su trabajo. Digo, ay, pastor, ¿cómo me encontraste? Digo, tengo manera de encontrarte. Te voy a buscar. Es decir, soy pastor. Yo tengo ese derecho. Tengo ese derecho de hablar con el esposo, la esposa, etcétera, tocante su vida cristiana. Si usted es miembro de mi iglesia, tengo ese derecho. Ahora, si no es miembro, otra cosa. Lo voy a hacer, pero es otra cosa. Entonces, es importante. Me acuerdo, después de 5 años en la iglesia allí, First Fundamental, se levantó un grupo que no le gustaba cómo predicaba yo, cómo estaba el asunto del ministrar. Y había un movimiento entre los hermanos allí. Y le dije, mira, un domingo, mira hermano, mira, Dios me trajo aquí, yo soy pastor, aquí, Dios me puso aquí por llamado y por la autoridad de la iglesia, y aquí me voy a quedar hasta que Dios me quite. Y le dije, mira, y más de eso, yo no voy a renunciar, no voy a ir, aquí me voy a permanecer hasta que mi Dios me quite. Y otra vez, y yo los voy a enterrar a todos. Todos los voy a enterrar a ustedes. Yo no me voy, ustedes se van y los voy a enterrar. Han pasado 45 años. Él los enterré a todos. Ya no quedó nadie en todos. Es decir, hermano, tiene que usted reconocer que usted es el hombre llamado. Usted lo puso allí y usted no va a salir. Mira, pastor, si no cambias, nos vamos. Pues váyanse. Váyanse. Si así son, pues que Dios los bendiga. Ahí, váyanse. Pero yo no me voy. No, si no cambias, no te pagamos o no me pagan para comenzar. No me van a pagar, no le hace. Aquí no vengo por el dinero. Estoy aquí porque Dios me puso. ¿Cierto o no? Aquí no soy comprado, no me vendo. Es decir, tiene que usted reconocer que Dios lo puso en este oficio y saber que cuando Dios lo cambie, entonces cuando Dios le diga, mira, vamos a mudar a otro lugar, entonces ese día viene. Pero hasta ese, deja que reconocer que usted es llamado por el Señor. Importante notar eso. Y por eso, si usted no siente el llamado, no se meta al ministerio. Si no se siente. Algunos jóvenes me preguntan, ¿y cómo sabe uno si es llamado al ministerio? ¿Cómo sabe uno si debe ser pastor? Bueno, quizás primeramente porque lo siente por dentro. Este
este deseo de ministrar la palabra, de evangelizar, de cuidar de otro. Y también segundo, de tener evidencias del llamado. El pastor tiene lo mínimo 2 dones, lo mínimo, el pastor tiene 2 dones. El don de enseñar y el don de gobernar. Esos son los 2 dones. En la lista de dones, esos son los dones del líder. Eso de enseñar o predicar, exhortar, y el don de gobernar, que es un don. Que el don le da al líder que puede gobernar la iglesia. Lo mínimo tiene esos dones. Y luego también que mientras usted ministra, tiene que estar ministrando. Cuando usted ministra, los hermanos lo van a ver, que usted tiene evidencia, su palabra, su manera de ministrar, tiene efecto y la gente lo ve. Dice, mira, tu predicación, tu enseñanza me ayudó mucho. La manera en que tú me diste consejo, me ayudó mucho. He visto tu vida refleja Jesucristo. Es decir, hay un testimonio de los hermanos. Es decir, lo afirman a uno. Si los hermanos no lo afirman, no se meta. No, hermano Juan, no, usted pastor, no, ni se meta. Ahí en el púlpito ni sabe lo que está usted diciendo. Y allá por gobernar, no, ni los perritos lo siguen a usted. Nadie, no, ni se meta. Haga mejor limpie los cuartos por ahí o ponga a cuidar los niños por allá, pero no de ser pastor. Es decir, hay que reconocer eso. Queremos la afirmación de la iglesia. Entonces, lo que aconsejo, hermanos, sí, para que no se desanime, fíjese bien de su llamado. Y cuando sienta que quizás, por eso nunca renuncie el domingo. Nunca. El viernes es el día de renunciar, pero no el domingo o el lunes. El domingo por la noche llega uno pero exprimido, ¿qué no es cierto? Exprimido, le sacan todo. A mí hasta el lunar se me mueve de lugar a otro lugar. Eso es lo que sucede. Ya. Y el lunes es día de descanso, ya. Me voy a descansar. Ya para el martes ya estoy animado otra vez y comenzamos con la tiranía del sermón. Predicaba 3 sermones a la semana. Uno el martes, y el miércoles y los 2 el domingo. Diferentes sermones. Entonces la tiranía del sermón. Pero es decir, continuar. Y nunca renuncie el domingo ni el lunes. Ya para el viernes, etc. Me acuerdo un hermanito en la clase de griego, en la clase de griego en el seminario. No, el medio del seminario, el semestre quería renunciar. No, dice, mira, Pastor Montoya, no soy llamado al ministerio, etcétera, etcétera. Ya es cierto, quizás, pero mira, termina la clase. Si vas a renunciar, hazlo cuando termine el semestre y luego te rindes. Pero no lo hagas ahorita en medio del semestre. Termínalo para que seas aquel que termina el asunto y luego. Lo terminó, pero permaneció en el seminario porque vio que estaba nomás fatigado. Le pegó la flojita, y quería levantar la toallita. Y no, métete, síguele. Ya. Que no sea como aquel boxeador, ¿se acuerdan de aquel boxeador? Que le estaban pero pegando. Y el trainer, ¿no? Le dice, mira, estás ganando. Ni te han golpeado una sola vez. Dice entonces dice, fíjate el referee porque alguien me está pegando bruto aquí, dice. Y luego queremos también enfocar en capítulo 3, para terminar, esas características, la lista de características, que uno como pastor tiene que revisar eso.
revisar estas. En veces, si usted no se cuida, o si usted no se fija bien de su vida, empezamos a cambiar el modo de vivir. Por eso Pablo nos da una lista de características, los requisitos del líder cristiano, el obispo, pastor, anciano. Aquí la lista, capítulo 3, versículo 2, etc. Y Tito 1, 5, nos da una lista. Y estos son requisitos. Ahora, hermano, noten bien que esta lista es para todo creyente. Todo creyente. Esta lista no es para el pastor, es para todo creyente. Es una lista de santidad. El cristiano así vive. Y es importante en vez en cuando recordar a los hermanos. No, tú eres pastor, tú tienes que vivir de esa manera. No me le eches a mí, camarada. No. Tú también. Si es malo para mí robar, también para ti es malo robar, ¿cierto o no? Si es pecado para mí hurtar, también para ti hurtar, ¿cierto o no? Si es malo para mí ponerme también tú borracho, ¿sí o no? No me le eches a para todos, para todos. Porque en vez de la gente se acostumbra a dos niveles de vivir. El pastor así, y nosotros tenemos excusa. No hay excusa. Todo lo mismo. Y se requiere que todo lo mismo. Ahora, pero para el pastor son requisitos. Para el cristiano es una meta. Alcanzar esta meta de santidad. Pero para el pastor es un requisito que tiene que él suplir, llenar. Sin reproche, irreprensible en estas áreas. Y por eso uno como pastor tiene que ver esto. Y se dividen en 4 áreas, ya saben, son 4 áreas. La vida personal, en su vida personal, nos habla de eso. Sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, nos habla de su vida personal. Por eso, hermanos, es importante no ser negligente en este aspecto de su vida personal, cuidarse de sí mismo. No descuidarse, sino cuidarse de sí mismo. Muy importante de esto, porque el ministerio depende de eso. Y luego de su familia, marido de una sola mujer. Es decir, que uno ama a su esposa, uno es fiel a su esposa. Tiene solamente ojos para una sola mujer, que es su esposa. El corazón de uno está entregado completamente a la esposa. El pastor tiene 2 cosas que él ama con todo su corazón. Primeramente su esposa y después la iglesia. Muchas veces la cambiamos. Le amamos a la iglesia y no a la esposa. Ese es un error tremendo. No lo cometa eso, hermano. Es la esposa primeramente. Si usted pierde su esposa, usted pierde su ministerio. Se lo digo francamente, si usted pierde su esposa por cualquier razón, usted pierde su ministerio, porque es parte de los requisitos. Y también con sus hijos, de cuidar con sus hijos, manejar su casita, que estén bien organizados, que obedezcan, que ellos sigan su liderazgo, que usted mande en su casita con sus hijos. Es lo que significa. El que no puede manejar sus 2 o 3 o 4, ¿cómo va a gobernarse la casa de 100 personas? ¿Cierto o no? Es decir, entonces, por eso la familia es de suma importancia. A veces perdemos el ministerio por perder la familia. Cuídese de sus hijos. Cuiden sus hijos. Denle su tiempo a los hijos. Que tengan ellos prioridad. Y también nos habla de su vida entre creyentes y no creyentes. ¿Cómo tratemos con los hermanos? Con los hermanos. Lo que he visto, hermanos, en la historia del ministerio, es que es raro que
Raro que uno pierda su ministerio por ser mal predicador. Muy raro que lo boten a uno para afuera del púlpito porque quizás no predica como MacArthur o como Swindoll o etcétera. Poco. Pero sí lo corren a uno cuando no se lleva con los hermanos. Sí. Cuando no puede tener comunión con los hermanos, cuando estamos a pleito con ellos, cuando no podemos tratar con ellos. Pero eso se enfoca de eso. Se enfoca. Yo recomendaba un libro a los pastores allá, quizás Guillermo, How to Win Friends and Influence People. ¿Te acuerdas? Hay un libro en inglés, How to Win Friends and Influence People, que es un libro en inglés, también está en español. Le lo recomiendo, porque muchas veces hacemos enemigos con los hermanos y luego tenemos más enemigos que amigos y nos corren. ¿Qué pasa con eso? Usted debe tener esta actitud de no tener enemigos en la iglesia. Y usted no tiene que perder el púlpito o las convicciones. Es manera de uno tratar con los hermanos. ¿Cómo tratamos los hermanos? Cuidado con eso. Que tenga un corazón bastante grande para perdonar. Perdone a los hermanos, así como ellos lo van a perdonar a usted. Perdónelos. Muchas veces vienen, después de 40 años, vienen algunos y dicen, mira, pastor, quiero que me perdones por lo que te hice hace como 20 años. Ni sé lo que estás hablando. No sé de lo que estás hablando. Es decir, te perdoné y se me olvidó por completo de lo que estás hablando. Ahí está. Ahí está. Pobre de nosotros que llevamos estas cargas. De estar amargos por algo que los hermanos lo hicieron contra nosotros. Que no sea así. Tenemos que cada domingo ir a la iglesia, que no es cierto, predicar a los hermanos. Y usted no puede predicar si usted tiene una queja a un hermano. Y aquí con aquella algo amargo. No va a poder usted predicar, ministrar, porque le va a afectar. Pero si no lo tiene, puede usted ministrar con aquel amor, aquel cariño. Es decir, trate bien de quedar con todos los hermanos, compórtese bien. En inglés hay un animal, porcupine. ¿Cómo dice porcupine? ¿Cómo? Puercoespino. Hay algunos pastores que somos puercoespinos. Entramos y les picamos a todos. Y luego estamos sorprendidos. ¿Y por qué me corrieron? Porque les picas a todos. Sales de pleito con todos. Cuídese de eso, hermano. Cuídese. Es el carácter. Es el carácter. Y luego dice, hasta con los no creyentes, con los incrédulos. Fíjese de eso. ¿Cuándo fue la próxima vez que usted pensó de eso, de su vecino? Enseguida. ¿Ah? Tengo un hijo que trabaja es policía, es deputy sheriff en Orange County, en el condado de Orange. Y me acuerdo cuando hizo aplicación para el trabajo. Un sábado por la mañana, mi esposa y yo estábamos sentados tomando café. Llegaron dos personas en trajes, estaban ahí por la comunidad. En los sábados, testigos de Jehová. Están tocando puertas. Y entonces llegamos y después de una media hora o una hora tocó en la puerta y abrimos y eran dos policías, detectivos. Y dijeron, mira, su hijo hizo aplicación a ser policía. Sí. Bueno, hemos pasado la mañana hablando con los vecinos a ver qué piensan ellos de él. Fíjese. ¿Cuándo fue la vez con usted, cuando iban a elegir un anciano, a un pastor, usted fue a su casa y habló con los vecinos? ¿Qué piensa usted de este fulano? ¿Qué tipo de cristiano es? No es hipócrita. De pleito, puros gritos allá.
Oh. Y en la iglesia, santito, y en acá. Fíjese, hasta con el no creyente tenemos que quedar bien. ¿Cierto o no? Es lo que dice. Entonces, y ver que la cuarta es la habilidad de ministrar la palabra, de conocer la palabra, conocer doctrina de este libro. Somos expertos de este libro. Expertos de este libro. Y como le dije para comenzar, sí, vi el juego anoche entre los Dodgers y el otro partido que no voy a... Yo no te veo juego de pelota. Vi quizás esta serie, vi quizás 4 de las 7, pero no tengo tiempo. No sé ni quién es quién. No sé a quién pertenece a qué. Pero de este libro soy experto. Este es mi oficio. ¿Cierto o no? Y en esto nos enfocamos. En conocer doctrina, la palabra y predicar la palabra. Y hacer todo posible para enseñar y edificar los santos y evangelizar la santa palabra. Usted siga con esto. Oiga, pastor, ¿y tú no sabes quién? No, ni lo conozco. ¿Y aquel deportista? ¿Y de fútbol allá? No, ¿cuál fútbol? Ni sé. Pero sí te sé de Habacuc, Eclesiastés, Proverbios, Jonatán, Judas. El otro día en Jeopardy, ¿lo conocen? Ese programa de Jeopardy. La pregunta, a alguien, ¿qué le cortaron? ¿Qué era el nombre de aquel que Pedro le cortó la oreja? ¿Qué fue su nombre? Nadie lo sabía. No lo sabía. ¡Malcas! Pero no gané, pero lo sabía. Hermano, usted enfóquese en la santa palabra, predicar la santa palabra. Los quiero animar, hermanos. Animar. Hay un hombre, hay un papá en su rebaño que lo ama con todo su corazón. Y si usted se va, usted se retira, renuncia, va a llorar. Va a llorar. Usted siga fiel. Siga fiel. Y usted está pensando en el ministerio, buena obra deseas. Amén. Padre Celestial, gracias por mis hermanos y estar aquí juntos. Qué gozo de compartir una cena juntos. Tenemos el mismo ambiente, el mismo príncipe de los pastores, en la misma iglesia, en la misma obra. Tenemos tanto en común. Gracias. Bendice mis hermanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.